El fichero de entrada de Flex es un fichero de texto que va a tener 3 secciones. Cada una de ellas está separada por un doble tanto por cien. La primera de ellas es la sección de definiciones, después vendrán las reglas léxicas y finalmente aparecerá una sección opcional de código de usuario. Si queremos incluir código C para que se vuelque en el fichero de salida, basta con encerrarlo entre un doble tanto por cien y una llave. Si queremos introducir algún comentario, pondremos una barra vertical seguida de un asterisco. La sección de definiciones nos sirve para declarar pares en los que aparecerá el nombre de la definición y la expresión regular correspondiente a ese nombre. Así, por ejemplo, aquí tenemos cómo se declararía un dígito. Estamos indicando que a partir de este momento, dígito es un nombre que podrá ser utilizado cuando escribamos una expresión regular y se corresponderá exactamente con esta expresión regular. Hay que destacar que cuando queramos utilizar esa expresión regular, ese nombre que le hemos dado a la expresión regular, habrá que poner el nombre encerrado entre llaves. La sección de reglas es la más importante de Flex porque es donde estamos indicando los patrones que se van a reconocer del fichero de entrada. En este caso tendremos pares patrón, acción a realizar. El patrón será una expresión regular y la acción será la acción, básicamente código C, que se ejecutará cuando se reconozca en el fichero de entrada una secuencia de caracteres que casen con este patrón. Aquí abajo, por ejemplo, estamos definiendo un patrón dígito, recordar que es un nombre de la sección de definiciones, lo hemos puesto encerrado entre llaves, y la acción que se va a ejecutar cuando en el fichero de entrada, el que se está analizando por el analizador léxico, aparezca un dígito es esta de aquí. Este echo no es más que una función predefinida de Flex que muestra por pantalla la secuencia de caracteres reconocidas. La sección de código de usuario es opcional y el código que pongamos en ella se volcará tal cual al fichero de salida producido por Flex. Aquí tenemos un ejemplo completo donde podemos ver la definición de dígito. En la sección de reglas estamos utilizando dígito y una acción asociada a él, y en la sección de código de usuario simplemente hemos escrito una función main que se encarga de llamar al analizador léxico para ponerlo en marcha. Vamos a ver cómo son las expresiones regulares que nos sirven para escribir los patrones en Flex. Si escribimos un carácter, ese carácter va a casar con el mismo carácter del fichero que estemos analizando. Si ponemos un punto, estamos indicando un patrón que casará con cualquier carácter, excepto con el fin de línea. Cuando ponemos un conjunto de caracteres juntos encerrados entre corchetes, estamos representando una clase de caracteres. En este caso, estamos indicando que este patrón casará o bien con una X, o con una Y, o con una Z, con una única de ellas. Podemos también indicar un subrango de caracteres, se indica mediante el símbolo menos. Aquí, en concreto, estamos indicando cualquier carácter que vaya entre la J y la O. Como dentro del corchete tenemos también la A y la B, esta clase casará con una A, una B o con cualquier carácter que esté comprendido entre la J y la O. Podemos negar un conjunto de caracteres, aquí tenemos el carácter que sirve para la negación. Podemos poner una estrella. Cuando aplicamos una estrella a una expresión regular, estamos indicando que esa expresión regular puede ocurrir 0 o más veces. Mediante un más, estamos indicando que la expresión regular ocurrirá una o más veces. Si queremos representar una alternativa, utilizaremos la barra vertical. En concreto, este patrón representa la expresión regular R o la expresión regular S, es decir, una unión de lenguajes. Mediante la interrogación estamos indicando que esa expresión regular representa algo que es opcional, es decir, que puede ocurrir o puede no ocurrir. También podemos indicar un número exacto de ocurrencias. Mediante las llaves 3,6 que estamos poniendo, decimos que la expresión regular R puede ocurrir un mínimo de 3 veces y un máximo de 6 veces. Recordamos que las definiciones que se declararon en la sección anterior deben aparecer entre llaves para que se reescriban por su valor. Hay algunos caracteres que pueden ir precedidos de la barra invertida que nos sirven, por ejemplo, para representar con el barra T un tabulador, con el barra N un fin de línea. También podemos expresar literales sin más que encerrarlos entre dobles comillas, o podemos poner un carácter a continuación de otro y estaremos representando la concatenación. El fin de fichero lo podemos representar por esto de aquí. A partir de estas expresiones de este lenguaje, para construir expresiones regulares, podemos especificar distintos patrones que serán los que utilizará nuestro analizador léxico para analizar la entrada. Por ejemplo, aquí estamos definiendo un dígito, no es más que una clase que contiene o el 0, o el 1, o el 2, así sucesivamente hasta el 9. Cuando en la cadena de entrada haya uno de estos dígitos, se ejecutará esta acción que será simplemente imprimir leído un dígito. Pero esto no es la forma más eficiente. Recordar que disponemos del subrango que nos sirve para representar exactamente lo mismo.
Esta expresión regular se puede ampliar sin más que poner un más, y la hemos cambiado completamente. A partir de aquí, este patrón representa una secuencia de dígitos. Recordad que al tratarse del más será una o más ocurrencias. Si queremos escribir una palabra que queremos que aparezca tal cual en el fichero de entrada, basta con escribir los distintos caracteres que la forman uno a continuación de otro. Es la concatenación. Es posible que más de un patrón case con los caracteres que aparecen en el fichero de entrada. En ese caso, el analizador léxico generado por Flex intentará siempre reconocer la secuencia más larga de caracteres. Si hay dos patrones que reconocen el mismo número de caracteres, escogerá el patrón que aparezca primero en el fichero de especificación. Veamos esto con un ejemplo. Si tenemos en el fichero de entrada los caracteres 2, 3 y 4, uno a continuación del otro, y tenemos estos dos patrones, vemos que este patrón casa con un dígito comprendido entre 0 y 9. Por ejemplo, casaría con el 2. Pero este patrón casa con una secuencia de dígitos, en concreto uno o más dígitos. Es decir, casaría con el 2, 3, 4, con los tres juntos. Como este patrón solo casa con el 2 y este casa con toda la secuencia de caracteres, esta secuencia es más larga, porque son 3, y será la elegida por el analizador léxico. Este será el patrón que se seleccionará para casar con esta secuencia de caracteres. Aquí tenemos un ejemplo completo donde podemos observar distintas definiciones, podemos ver aquí los patrones que se van a utilizar por el analizador léxico y aquí el código de usuario que se copiará tal cual en el fichero de salida.